Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En ID Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En ID, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación de la doctora Diana Carolina Herrera Carrillo, médica egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, quien se ha destacado por su profunda vocación de servicio, ética y compromiso con la salud de las personas, especialmente en el campo de la ginecología y obstetricia. La doctora Diana ha fortalecido su experiencia clínica a través de múltiples escenarios de práctica como la Clínica Foscal, el Hospital Local de Piedecuesta y el Centro de Salud Toledo Plata, desempeñándose en áreas como urgencias, salud comunitaria, ginecología, entre otras. Actualmente se encuentra laborando en la Clínica de Urgencias de Bucaramanga. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados, para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Bueno, muy buenas noches. Hoy vamos entonces a darle continuidad a lo que hablábamos en cuanto a toda la parte de soporte vital avanzado. Y lo que hoy nos importa pues conocer y dominar muy bien son los temas en cuanto a lo relacionado a la parte de lo que nos va a indicar el monitor cuando tengamos un paciente monitorizado, o también cuando ya tenemos el paciente directamente que le vamos a medir cómo está el ritmo, ya bien sea con cardiodesfibrilador o ya bien sea con un DEA, que es un cardiodesfibrilador que sea automático, portátil, como los que hablábamos, que generalmente están en los sitios públicos por legislación. ¿Listo? Entonces, lo importante para conocer los ritmos de paro, en este caso, lo primero que tenemos que identificar es qué hace que un electrocardiograma sea normal. O sea, ¿cómo sé yo que ese electrocardiograma me está presentando un ritmo dentro de lo normal? Para que en este caso yo pueda pues identificar las cosas que voy a entender como desfibrilables y no desfibrilables. Para esto entonces vamos a recordar y a pues aprender pues brevemente el electrocardiograma. Las personas del área de la salud sabemos que es una de las cosas más complejas que nunca paramos y que en muchas ocasiones no es de dominio general, y pues realmente es súper importante que cualquier persona del área de la salud aprenda, aunque sea lo básico, con relación al electrocardiograma. Un electrocardiograma normal, lo primero que cualquier personal de salud identifica en él es una onda P, que es una onda generalmente tiene que ser positiva. Si esta onda P no es positiva, la invitación directa es a revisar si los electrodos se encuentran en su posición normal en el pecho del paciente. Esa onda P en condiciones normales, cuando tomamos ese EKG, generalmente lo primero que se debe visualizar es la derivación D2 larga. Por eso siempre se le pide al personal que toma el electrocardiograma, cuando no lo tomamos nosotros mismos, que se tome una línea D2 larga, pues con el fin de poder tener una mayor visualización de cómo se encuentra. Súper importante cuando tengamos entender la nomenclatura del papel, primero que todo, saber que hacia horizontal, entre cuadro grande y cuadro grande, estamos hablando pues de que estamos midiendo tiempos, 5 milisegundos, y en vertical estamos midiendo el voltaje. ¿Por qué? Porque de esto va a depender directamente qué es normal y qué no es normal en un electrocardiograma. ¿Listo? Entonces eso es súper importante. Debe ser simétrica. Quiere decir que cuando yo parto esa onda P por la mitad,
tiene la misma distancia hacia la derecha y la misma distancia hacia la izquierda. Es una de las primeras características de esa onda P, porque esa onda P pues lo que me está indicando es pues en este caso el primer impulso cardíaco, el primer impulso eléctrico del corazón. Y siempre va a estar antes de un complejo QRS. Súper importante, porque en muchas de las patologías, en muchas de las arritmias, una de las cosas importantes es que a veces esa onda P no se encuentra, o esa onda P tiene una distancia muy lejos, quiere decir que cuando repolarizó no generó un complejo QRS. Para lo que concierne al estado de la reanimación y para identificar los estados de paro, vamos a hablar un poco desde los intervalos. Después de esa onda P llega un complejo que es el complejo QRS, una onda negativa que luego me da una gran onda positiva con una onda negativa que termina en la línea isoeléctrica. Súper importante también cuando miramos el segmento ST, porque no para este caso, sin embargo en muchas ocasiones se puede identificar en los estados de reanimación que pues el estado en el que se encuentra el paciente en paro también puede obedecer a un infarto agudo del miocardio, y es ese infarto, ese segmento ST el que me va a dar la información, esa información del paciente, porque puede estar por encima de la línea isoeléctrica o por debajo, conformando así un supradesnivel o un infradesnivel. Sin embargo, para este tipo de situaciones y de diagnósticos, recuerden siempre que un electrocardiograma solo puede medir de un 25 a un 30% los eventos de isquemia cardíaca. Siempre tenemos que confirmar esto con las enzimas cardíacas, que son las troponinas. Un electrocardiograma normal en un paciente con una clínica positiva y con sintomatología y factores de riesgo como la obesidad, el tabaquismo, es mejor siempre ponerlo en duda y echar mano de las troponinas. Y luego tenemos una onda T que en sus condiciones normales va a ser positiva. La onda U, pues en este caso casi nunca la conseguimos, es imperceptible, no me dice mayor cosa cuando está presente, pero sí cuando de pronto está invertida. ¿Listo? Es de muy poca importancia clínica porque realmente pues no tenemos mucha evidencia en cuanto de él. Vamos a hablar de los intervalos porque eso me va a ayudar a identificar lo que en este momento pues vamos a hablar en cuanto a la reanimación. Cuando yo voy a hablar de los ritmos desfibrilables, entonces miramos la onda P, la simetría y antes del complejo QRS y empezamos. Entonces, primero que todo tenemos una onda Q que pues va a ser pues en este caso, como dijimos, va a ser negativa, va a ser del complejo QRS el que inicia. Y tenemos un complejo QRS. Estos intervalos son súper importantes tenerlos en cuenta porque son los que nos van a identificar en este caso las situaciones que vamos a ver a continuación. ¿Listo? Si ese intervalo en este caso del complejo PR, o sea, de aquí hasta aquí, llegara a ser mayor a 200 milisegundos o 5 cuadros, hablamos de los bloqueos de la condición auriculoventricular, que también son de mucha importancia clínica. ¿Listo? El complejo QRS, que puede ser positivo o negativo y no debe ser mayor de 3 cuadritos, de los pequeñitos. Entonces, súper importante también tenerlo en cuenta para lo que vamos a visualizar ahorita. ¿Qué es lo primero que yo tengo que entender en cuanto a cómo identificar qué es normal y qué no es normal? Entonces, lo primero que yo tengo que mirar en un electrocardiograma es, ¿hay un QRS normal? ¿Cierto? Entonces, si ese QRS es normal, yo primero lo que tengo que mirar es si tengo una onda P que es normal. Ya dijimos que constituye una onda P normal, ¿cierto? Entonces, si la onda P no es normal, entonces yo entro a mirar arritmias como la fibrilación auricular, el flúter atrial, la taquicardia atrial, porque recuerden que la onda P lo que me está hablando es de ese impulso generalmente de la aurícula, todo lo que pasa en la parte de arriba del corazón. Entonces, si esa onda P no es normal,
lo que me están hablando son arritmias supraventriculares, por encima del ventrículo. Esa onda P, si no es normal, me está diciendo hay algo por encima del ventrículo que no está eléctricamente funcionando bien. Siempre cuando tengamos anormalidades o tengamos ritmos de paro, debemos estar muy seguros de que los electrodos estén en su lugar y que la medición sea correcta. Si la onda P es normal, entonces yo voy a mirar el intervalo PR. Ese intervalo es prolongado, entonces si ese intervalo es prolongado, yo tengo que pensar en que tengo un bloqueo auriculoventricular. Eso ya es una cuestión de las arritmias cardíacas. Sin embargo, pues eso es lo que me dice, es que es una P que no me está conduciendo. Ese intervalo entre la P y el complejo PR está muy amplio, lo que quiere decir que pues básicamente no me está conduciendo. Entonces, si ya definitivamente ese intervalo PR no está prolongado, entonces yo entro a mirar cuál es la frecuencia cardíaca. Entonces recordemos acá que la frecuencia cardíaca la vamos a medir entre las R's, de R a R. Siempre que tengamos un trazado electrocardiográfico, va a ser cuántos R's hay, en este caso en un minuto, teniendo en cuenta cuánto vale cada cuadrito. Esa es la frecuencia cardíaca directamente de nuestro paciente. Ahí entro yo a mirar. Si mi paciente está por debajo de 60, estoy en una bradicardia. Si está por encima de 100, estamos en taquicardia. Súper importante en otros aspectos clínicos la frecuencia cardíaca. Recuerden que la frecuencia cardíaca puede llegar a ser utilizada por el sistema de conducción coronario para compensar el estado de hipotensión. ¿Listo? Y los pacientes en sepsis también tienden a ser en la mayoría de casos bradicardias por sus choques distributivos. Vamos a aplicar ahora para poder identificar, pues en este caso, los estados y los ritmos de paro que vamos a encontrar. Lo primero que vamos a mirar es la sistolia. Hay un QRS normal aquí. Realmente, pues aquí no hay un QRS normal, se pierde. Y luego quedo sin ningún tipo de onda. ¿Qué es lo primero que yo tengo que mirar acá? Que esos electrodos no se hayan soltado, que yo esté haciendo una medición real. Y recuerden que ya miramos el pulso, ¿cierto?, de nuestro paciente, y durante la época y el momento de que iniciamos la reanimación se hace bastante importante identificar la presencia de ese pulso. Entonces, siempre que estamos en reanimación, en los diferentes ciclos de reanimación, generalmente lo que hacemos es estar periódicamente revisando ese pulso carotidio, que es el que hacemos tan pronto nuestro paciente entra en un colapso. Cuando yo hablo de asistolia, entonces recordemos que la asistolia hace parte de los ritmos no desfibrilables. Entonces recordemos nuestro algoritmo. Cuando hablamos de los ritmos no desfibrilables, son pacientes a los cuales no les vamos a entregar una descarga eléctrica por parte del cardiodesfibrilador, porque no va a servir de nada. A este paciente, entonces, ¿qué es lo que se le hace? Le vamos a dar masaje cardíaco por 2 minutos, verificamos pulso, verificamos nuevamente el ritmo cardíaco, porque pueden variar, estar en desfibrilables y no desfibrilables o pasar de un lado al otro. Siempre nos toca estar haciendo mediciones, y eso es súper importante porque recuerden que hablábamos de que una de las figuras importantes que ha incorporado los nuevos algoritmos de la AHA es comprender que directamente tiene que haber alguien que esté pendiente de lo que se está haciendo. Entonces, de llevar los tiempos, de doctor recuerde aquí, doctor recuerde la parte de la ventilación, porque pues es importante, ¿listo? Entonces, ya sabemos, asistolia, no entro al cardiodesfibrilar, es decir, no le suministro energía, sino vamos con masaje cardíaco. Y recordemos entonces que las recomendaciones nuevas de la AHA nos indican que para estos ritmos, tan pronto yo tenga un acceso venoso que no debe ser menor a 30 segundos, debo administrar el primer medicamento. ¿Listo? Antes es mejor siempre. Entonces sabemos que en la asistolia no vamos a desfibrilar, vamos solamente a dar el masaje cardíaco y verificar según el tiempo, y si no tenemos pulso, si seguimos en el mismo estado, continuamos 2 minutos más y continuamos 2 minutos más hasta el momento donde o cambie o médicamente decidamos parar. ¿Listo?
Bueno, resulta que tenemos otra condición y es la presencia de que vemos una actividad eléctrica, o sea, vemos un trazado que me está botando el electrocardiograma, sin embargo vemos las distancias, ahí vemos claramente una bradicardia, pero yo toco el paciente y no siento pulso. A eso es a lo que le llamamos cualquier trazado que ustedes vean en el electrocardiograma, pero con ausencia de pulsos. Recuerden, si yo no consigo el pulso carotidio, verifico pulso inguinal. El pulso femoral es súper importante porque yo tengo que estar segura que efectivamente sea una actividad eléctrica sin pulso. Y este es el otro ritmo que no podemos desfibrilar. No le vamos a suministrar energía sino el mismo protocolo. Iniciamos masaje cardíaco, iniciamos fármacos lo antes posible, tan pronto tengamos un acceso venoso. Y de una vez podemos hacer inicio también de lo que es la verificación continua con el masaje cardíaco para ir verificando los cambios de pulso o de ritmo de nuestro paciente y la ausencia o presencia de pulso. ¿Listo? Entonces ya conocimos los dos ritmos que no son desfibrilables, a los cuales no les vamos a suministrar energía, porque pues son las dos clasificación que vimos en la primera unidad. Ahora vamos a empezar con esta. Esta es la fibrilación ventricular. Entonces recuerden que tenemos fibrilación auricular y fibrilación ventricular. La fibrilación auricular nace en el nodo atrial y pues va a afectar la contracción de las aurículas. La fibrilación ventricular va a afectar la parte del ventrículo, que es la que me va a hacer la eyección de esa sangre. Por eso es que es tan importante. Entonces, ¿qué me pregunto yo en la fibrilación ventricular? ¿Tengo un QRS normal? La respuesta es no. Yo ahí no puedo identificar la P, el Q, la R, la S como lo podría hacer de pronto en la anterior. Entonces, yo veo esto así y yo digo, ahí estoy en una fibrilación ventricular, que me constituye además un ritmo de paro desfibrilable. Esta a su vez se va a subdividir. Puede ser fina o gruesa o puede ser monomórfica o polimórfica. Súper importante. ¿En qué se va a diferenciar? Pues en la distancia que va a tener directamente pues las ondas y los complejos que medios están formando. A este paciente entonces, ¿qué le vamos a realizar? Es un paciente que pues sencillamente le vamos a suministrar una descarga dependiendo si en este caso el monitor es monofásico o bifásico. Va a depender los joules que vamos a usar, que eso lo vimos en el algoritmo de la clase anterior. Ese paciente, recuerden que pues tenemos que igual suministrar la descarga. Recordemos que una vez termina la descarga, inmediatamente se deben iniciar 2 minutos nuevamente de masaje cardíaco de buena calidad y posteriormente verificamos nuevamente el pulso. ¿Listo? Al verificar el estado que tenemos en este caso en el electrocardiograma, después de esto verificamos si continúa en un ritmo desfibrilable o si pasó a uno no desfibrilable. Podría hacer feedback para cualquiera de los dos. Y tenemos la taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular entonces es una situación donde vemos, ¿hay un complejo QRS normal? No, no tengo un QRS normal. Yo veo formación de ondas similares y pues la taquicardia ventricular puedo tenerla sin pulso o con pulso. Sin pulso es un ritmo de paro, ¿cierto? Porque se supone que si yo no tengo pulso es cuando voy a cantar un código azul o un paro. Si yo tengo pulso, pues ya eso hace parte de los módulos de las arritmias y el manejo es muy diferente. ¿Listo? ¿Qué me caracterizamos acá? Se caracteriza mucho porque la amplitud de esas ondas va a ser mayor a 120 milímetros. Vamos a tener ondas muy similares y un aumento de la frecuencia que se está marcando ahí. ¿Sí? Entonces ahí vemos como si el corazón estuviera latiendo tin, 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 pero pues no tengo pulso. Recuerden que si estoy hablando de taquicardia ventricular sin pulso es porque estamos en un estado de paro y ese es el que vamos a desfibrilar. ¿Qué vemos en ese trazado? Que son ondas similares, ¿cierto? Entonces al ser ondas similares yo digo, bueno, esto se parecen todas, entonces yo digo, estas son monomórficas.
Entonces yo digo, son parecidas, el ritmo no se ve desordenado, yo veo todo muy similar, todo muy simétrico, y por ahí me voy por la taquicardia ventricular sin pulso. En cuanto a que el paciente pues tenga en este momento esa taquicardia de complejos anchos, que el paciente está sin pulso, entonces ya sabemos que es un paciente que está en un ritmo desfibrilable. Entonces cuando yo conecto en este caso los electrodos al paciente, ya bien sea cuando lo hago en el desfibrilador en intrahospitalario, que yo pongo las dos paletas y el monitor de una vez me avisa en qué ritmo se encuentra, ahí es donde yo decido si voy a desfibrilar o no. Inmediatamente hago la descarga. Recuerden siempre los protocolos de seguridad para las descargas cardíacas, alejarse del paciente. Entonces siempre repitan lo mismo y tienen que hacerlo en voz alta. La persona que va a administrar la descarga tiene que tener una comunicación muy amplia con su equipo de trabajo, por seguridad propia, por seguridad del paciente. ¿Listo? Siempre se alejan todos, me alejo yo, preparo, descargo. Y es una secuencia que se debe realizar en voz alta, porque a veces en el momento de la urgencia y en el momento de la atención mancomunada de todos hacia el paciente, todos queremos estar haciendo o estamos haciendo algo en pro de salvar esa vida. Sin embargo, a veces tenemos que también estar muy atentos porque todos estamos haciendo una tarea. Y muy seguramente la persona encargada de las compresiones y de la desfibrilación en cualquier momento va a dar la orden de alejarse en todos. Me alejo yo, preparo descarga, descargo. Súper importante la comunicación. Recuerden que aquí también ingresamos a hacer manejos lo antes posible de los medicamentos. Ya pues el día de mañana pues vamos a revisar todos los medicamentos a profundidad. Y pues vamos a poder realizar mejor el empalme con el tema de los medicamentos. No solamente los medicamentos propios de esta parte de lo del paro, porque realmente son muy pocos, sino también los medicamentos de la secuencia rápida de intubación. Es importante conocerlos para que pues se familiaricen con ellos y podamos entender de que esa secuencia básica de intubación pues en realidad no solamente se aplica para el protocolo de parada cardíaca, sino que también se aplica para estados comatosos, se aplica para estados de choques sépticos, donde el paciente pues inicia una parada cardíaca, sí, pero que pues como dijimos al inicio de la vez pasada, recuerden que en la parte hospitalaria tenemos la ventaja de que podemos ir previniendo ese paro, irlo cantando, ir preparándonos porque ya viene ese paro. Entonces todos esos medicamentos son importantes. En trauma también es muy importante conocer los estados de cómo vamos a hacer una intubación, el por qué y en qué momento hacerla, porque muchas veces eso salva las vidas de esos pacientes politraumatizados también. Entonces, como hablábamos, la taquicardia ventricular se puede dividir en monomórfica y polimórfica. Si vemos la monomórfica, pues sencillamente todos los complejos son iguales. Y si las vemos aquí vemos unas anchas, unas más corticas. Aquí tenemos unas que tienen una muesca, unas más altas, más delgadas. Y esta taquicardia ventricular polimórfica las vamos a subclasificar en comunes, como estas de repente, y en torcelles de Puntz, que son las puntas torcidas, esas muescas que aparecen en las puntas del electrocardiograma. Todo esto entonces dijimos que es sin pulso. Entonces, vamos a hacer un breve resumen. Primero que todo, yo creo que esta diapositiva es de las más importantes. Recordar que tengo 4 ritmos de paro, 2 desfibrilables, 2 no desfibrilables, que los desfibrilables son taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. La fibrilación es como un corazón reggaetonero, es un corazón que está latiendo totalmente en desorden. Y la taquicardia ventricular se le suma pues de que básicamente está latiendo muy rápido, lo que pues va a gastar más ATP y en cualquier momento ese músculo cardíaco se va a cansar. La no desfibrilable es que tenemos la sistolia, no hay nada, no hay pulso, no hay frecuencia, no hay impulsos eléctricos de ningún tipo.
y la actividad eléctrica sin pulso, que me muestra como si hubiera algo en ese corazón latiendo, pero yo no siento pulso al verificar en los pulsos más importantes del cuerpo. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Listo? Estén listos porque la idea es que pues participemos. ¿Listo? Entonces, nos encontramos en un ambiente no hospitalario. Estamos esperando el bus. A mi lado tengo una persona de aproximadamente 50 años, con un perímetro abdominal más o menos de 110. Está fumando mientras espera su transporte público. Y de repente se desploma a nuestro lado. Está al lado de él cualquiera de ustedes. Entonces cada uno quiero que me diga, el primero que va a abrir el micrófono, ¿qué va a hacer? Profe, buenas noches. Buenas noches, profe. Hola. En urgencia, revisar vías aéreas. ¿Cómo? Pues En vamos a caso de empezar. urgencia, Estoy esperando Mire, el bus, el señor está al lado mío y se desploma. ¿Qué hago? pues tomar los pulsos y revisar vías Ajá. aéreas. No te vayas atragantado. Ajá, listo. ¿Qué hago después? No tiene pulso. Miro mi reloj o mi teléfono y Ujú. contabilizo de una vez desde cuántos minutos empezó a hacer el RCP. Listo. ¿Alguien más? ¿Qué más tenemos que hacer justo en ese momento? Estoy en la calle. Tratar de pedir ayuda, pedir a alguien que nos ayude, porque en algún Ajá. momento nos vamos a cansar si estoy haciendo RCP. Sí, pero y si yo estoy en la calle, ¿qué más tengo que? ¿Alguien tiene que llamar a dónde? Llamar a la ambulancia, llamar a una Muy bien. ambulancia urgente, rápido. Listo. Llegó la ambulancia. ¿Quién llegó en la ambulancia? Alguien que llegó en la ambulancia. ¿Qué va a hacer esa persona que llegó en la ambulancia? Tomarle primeros auxilios. Bueno, descríbeme eso porque ya los primeros auxilios se los están dando, le están haciendo masaje, ya llevan 3 ciclos de 2 minutos. ¿Qué vamos a hacer? Llegó la ambulancia. ¿Qué se supone que trae la ambulancia que yo no tenía antes? El desfibrilador. El desfibrilador empezar a hacer las respectivas Analizarlo. acciones. Listo, entonces tengo el cardiodesfibrilador y lo ponemos. Tenemos en este Analizarlo. momento un clasado cardíaco con alteraciones en el QRS, una taquicardia, y yo estoy observando todas el trazado está igual. ¿Ante qué ritmo estoy? Una Tengo una frecuencia cardíaca de 170 latidos por minuto. Taquicardia ventricular. Ajá, listo, Mórfica, perfecto. podría ser. ¿Y entonces qué voy a hacer? Bueno, hay que hacer la descarga. Listo, inmediatamente suministramos la descarga. ¿Quién continúa? Contar. Hay que contar. Y pedirle a todo el personal que se separe un poco, que vamos a hacer Me la descarga. separo yo, se separan todos, me separo yo. Se separen todos. Ujú. Listo. ¿Quién más? Los que llegaron en la ambulancia, los que hablaron que llegaron en la ambulancia, que me hablaron de primeros auxilios. ¿Ustedes qué han hecho en todo este tiempo? Se supone que hay que tomarle ya una canalización. Listo, ya lo llevamos en camino a la clínica, ¿no? Porque ya lo tuvimos que haber subido a la ambulancia, todo se hace dentro de la ambulancia. Listo, lo llevamos canalizado. ¿Qué pasó? ¿Qué le vamos a poner? el oxígeno. Sí, oxígeno, claro que sí. ¿Qué más? ¿Se inyecta adrenalina? Ajá, ya tuvimos que tomar accesos venosos y tenemos la adrenalina. Continuamos la descarga y resulta de que ahora tengo una línea plana. Y yo verifico los pulsos, ¿no? Recuerden que tienen que ir verificando los pulsos. Y tengo una línea totalmente plana, sin ninguna onda.
¿En qué ritmo estoy? En asistolia. La sistolia ya no es desfibrilable. Ajá. Solia. Ya no estoy en un ritmo desfibrilable. Muy bien. ¿Y entonces qué tengo que hacer ahora? ¿Por qué les da pena hablar? ¿Por qué escriben? A mí se me olvida. Listo. Ahí vamos bien. Estamos en asistolia. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Si ya desfibrilé, cambió de ritmo a asistolia, ¿qué hago ahí? Pulso otra vez, ¿Otra vez qué? tomar el pulso de nuevo para ver, tomar. Profe, después que se genera la citolia, ¿no se genera otra vez masaje cardíaco? Claro, tenemos que iniciar otro ciclo de masaje cardíaco. Sí. Otra descarga. ¿Por cuánto tiempo? No, porque voy a descargar. Estamos De en 2 a 3. asistolia. De 2 a 3 minutos. 2 minutos. El 2 RCP. 2 minutos. minutos. Administrar la adrenalina Sí. y considerar si es necesario. Bueno, como No, lo que tenemos que hacer lo que está en el, no podemos salirnos ni improvisar nada, es lo que está en el algoritmo. Ya dijimos que si yo estoy en un ritmo no desfibrilable, recuerden que iniciamos masaje cardíaco. 2 minutos, reviso pulso y nuevamente reviso en qué ritmo se encuentran, porque recuerden que puede volver a un ritmo desfibrilable o puede permanecer en uno no desfibrilable. Entonces, si yo definitivamente estoy directamente asociada a que tengo un ritmo desfibrilable, genero la descarga, inmediatamente inicio masaje cardíaco, ¿cierto? Después de que inicio masaje cardíaco, esos 2 minutos vuelvo a verificar en qué ritmo se encuentra. Ahí fue donde me hizo el cambio de ritmo, ¿cierto? Que me pasó a uno no desfibrilable. Entonces, si yo estoy ya en un ritmo no desfibrilable, inmediatamente arranco el masaje cardíaco. En ese momento ya tuve que haber iniciado antes la adrenalina. Si no, pues lo tengo que hacer ahora. Entonces sigo. Pasan los 2 minutos, vuelvo a verificar pulso, no tengo pulso y vuelvo a verificar el ritmo porque pudo haber cambiado en algún momento. Entonces, básicamente lo que yo estoy haciendo en todo esto es una cadena de eventos. Quizás tengo que repetir una y otra vez. Lo único que va a variar en algún momento del tiempo va a ser los medicamentos que yo voy a suministrar. De resto, pues literalmente no vamos a cambiar mayor cosa. Y pues básicamente no tendría yo que hacer modificaciones importantes. ¿Listo? Entonces, Profe, una pregunta. Dime. ¿Qué pasa si el paciente en este caso, pues el paciente se nos infartó y a su vez convulsiona? Podría pasar, claro, porque pues está faltando aporte de oxígeno al cerebro. Pero tú en este momento, ¿cuál es el órgano que tienes que preservar en una reanimación? El cerebro. El corazón. El cerebro. Porque el corazón es el que me le va a dar el aporte de oxígeno al cerebro. Entonces yo tengo que mantener, yo estoy concentrado en una reanimación, en la bomba, porque de una u otra forma esa bomba es la que me va a mantener vivo el cerebro. Exacto. Entonces ese es el órgano que yo estoy preservando en este momento. Podría pasar, porque hay muchos pacientes, por lo menos que el paciente que hace el infarto cerebral posterior, que lo hace en los centros cardiorrespiratorios. Estamos comprometiendo el control autónomo directamente del corazón, porque la parte cardiorrespiratoria, y eso pasa mucho, ¿sí? El paciente que llega en paro y que realmente el paro fue secundario a un infarto posterior, cercano a un infarto cerebral posterior, pues, y está relacionado con la afección de los ciclos de la parte cardiorrespiratoria. Entonces, ese paciente, yo tengo que preservar la parte cardíaca para que la parte cardíaca me haga el feedback positivo hacia la parte de oxigenación cerebral. Porque si yo mantengo la bomba como tal funcionando, voy a tener el aporte de oxígeno allá arriba. ¿Es un paciente con un mal pronóstico? Claro, porque es un paciente de que me está comprometiendo 2 órganos vitales y que muy seguramente yo no lo voy a lograr sacar de una reanimación.
pues yo puedo administrar de una vez, en este caso, el manejo de crisis de convulsión, porque yo ya tengo vías intravenosas para poderlo suministrar y le puedo ayudar al cerebro pues a bajar un poco su actividad eléctrica que está alterada. Sin embargo, yo aquí lo que tengo que preservar también es la irrigación corpórea. Entonces yo cuando estoy haciendo una reanimación de este tipo, yo tengo que preservar la bomba porque la bomba es la que me va a llevar el oxígeno arriba. Son dos sistemas diferentes, eso es súper importante, ¿no? Cuando en el caso de que yo les estoy hablando del infarto de la fosa posterior, todo lo que sea posterior del cerebro, recuerden que el cerebro se va a nutrir de dos importantes fuentes, el uno es la carotidia y la otra son las arterias vertebrales. Sin embargo, pues toda la parte posterior, el cerebelo y todo eso están relacionados con la parte de la parte vertebral, y en algunos hay aportes de la parte carotidia que hacen anastomosis importantes por anatomía, muy diferentes en todos los seres humanos. Todos tenemos muchas variaciones. Entonces, importante, listo. Yo le seguí dando y lo saqué del paro. Saqué del paro a este paciente. Tiene pulso, tenemos pulso. Y tengo una frecuencia cardíaca en este momento de 70 latidos por minuto. ¿Cuál es la siguiente, las órdenes que va a darme el médico en este momento o el enfermero jefe en este momento? Entonces ya yo lo saqué del pulso, del paro, y ahora ¿qué tengo yo que identificar? ¿Qué tengo yo que hacer? Entubarlo, ¿no? Ya eso tuve que haberlo hecho. Ya. ¿Seguir monitoreando los signos vitales? Sí, el monitoreo es súper importante, el monitoreo posparo. Los cuidados posparo son tan importantes como el momento propio de la reanimación. Es un paciente que tiene que ir a la UCI, pero sobre todo tengo que buscar la causa. Recuerden, las 5 H's, las 5 T's, porque si yo no busco la causa y no busco la corrección de esa causa, el paciente, antes de que yo lo suba a la UCI, muy seguramente me va a responder nuevamente con otro paro. ¿Listo? Entonces, listo. Resulta que era un paciente que el señor pues tiene una coronaria tapada, está malito y pues tenemos ahí como ese problema, ¿no? Y tiene pues además una infección que pues el señor no quiso tratarla, tiene una infección de vías urinarias y el señor tiene unos leucocitos de 25.000, tiene una creatinina por allá, está en 3 y tiene un potasio en 7. Tiene unos gases arteriales con una acidosis metabólica bravísima. Entonces yo en este momento estoy pensando que ese paciente está en una urgencia dialítica. Muy seguramente tengo que, cuando lo lleve a la UCI, entonces pensar en que tengo que pues, hacerle una diálisis para poderlo desintoxicar de su estado. Entonces, todo esto que hicimos es también para identificar y que ustedes vean lo importante del trabajo grupal, ¿sí? Porque si yo solamente me concentro en que voy a iniciar la reanimación cardiopulmonar y solamente me voy a concentrar en las compresiones torácicas, se me va a olvidar el resto. Y ahí es donde tenemos que tener la habilidad por eso es que se dice, el reanimador lego es importante, porque si el que está reanimando es el mismo que va a dar las órdenes entre el jadeo de la reanimación y lo que pensar que lo tenga que hacer bien y mirar que el otro lo esté haciendo acá y allá, o a lo mejor ni cuenta ni lleva bien el ritmo de lo que tiene que hacer. Hay muchas canciones que a lo largo de la historia se han relacionado para el ritmo de la reanimación. En alguna época era la Macarena, ahora usan unas de Bad Bunny. Hay muchas canciones que se han usado a lo largo de la vida para esto, para tratar de llevar el ritmo. No se van a poner música en ese momento claramente, pero sí el reanimador lego muchas veces usa los ritmos y los va tarareando pues en su cabeza, siempre con el tiempo que llevan en mente. Pero sí es muy importante que el equipo sepa que en ese momento, mientras el uno reanima, el otro entuba, el otro canaliza, se deben tomar unos gases arteriales, el otro tiene que estar revisando al paciente porque puede estar herido y tener un choque hipovolémico, y inmediatamente tenemos que también atender o pasar a ese paciente urgente a una sala de cirugía para un control de daños, o si estamos en una acidosis metabólica, poderle meter
líquidos a nuestro paciente sin miedo. Recuerden que en estos estados no importa si el paciente tiene o no tiene una falla cardíaca congestiva, porque muy seguramente en todo paciente con sepsis va a necesitar Surviving Sepsis. Nos dice en sus guías y en todas sus actualizaciones, métale líquido sin miedo, porque ese paciente que está en acidosis lo único que lo va a salvar es que usted lo tenga hidratado. Si después nos toca desencharcarlo, pues se desencharca. Si nos toca después meter un catéter para sacar el edema pulmonar, pues se le mete. Pero en el momento de la crisis tenemos que sobrepesar lo importante. Indagar. ¿Con quién llegó el paciente? Que alguien afuera esté indagando el familiar. Venga, el señor fuma, el señor toma. ¿Será que el señor se tomó algo? ¿Será que se tomó la pastilla que no era? En los pacientes psiquiátricos hay que tener mucho cuidado, porque muchos de los medicamentos psiquiátricos de depósito, cuando llevan mucho tiempo, pueden llegar a ser, en este caso, un depósito mayor si el riñón no está haciendo su trabajo bien. Entonces, nos toca empezar a indagar ese señor cuál podría ser la causa, porque de conocer la causa vamos a tener unos cuidados posparo que sean de buena calidad también, porque si yo no conozco la causa de que llegó el paciente allá y no la corrijo, el paciente me va a volver a entrar en un paro y muy seguramente ya el corazón no va a dar para tanto como para salir de él. Entonces, aspectos súper importantes hasta donde los llevamos acá de lo que hemos visto estos 2 días. Vamos a hacer así como un recorderis súper completo del algoritmo, muy dinámico para que ustedes pues lo tengan súper en cuenta. ¿Listo? Entonces, recuerden primero que todo los cambios importantes. Debemos luchar porque en nuestros lugares de trabajo estén impresos los algoritmos en la pared, que tú puedas saber en dónde vas o puedes echar un vistazo si tienes alguna duda. Los reanimadores Lego. También tenemos en este caso la prontitud en los medicamentos y pues tener a la mano las mediciones de tiempo y la observación neurológica y todo el tiempo. Lo primero que yo hago con un colapso súbito que voy a tener fuera de un ambiente hospitalario es identificar el paro cardiorrespiratorio, tocar pulso. Inmediatamente, si no tengo pulso, tengo que iniciar el masaje cardíaco de buena calidad. Inmediatamente, si estoy en un centro comercial, en un conjunto cerrado o en un lugar donde cuente con un DEA, voy a hacer, en este caso, monitorización para poder identificar ese ritmo y saber si estoy en un ritmo desfibrilable o no desfibrilable. Ya sabemos que en este caso tenemos los desfibrilables, que son la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso, a los cuales les voy a generar una descarga. Después de la descarga, inmediatamente después se inicia 2 minutos de reanimación nuevamente con compresiones torácicas, y ya en ese momento parte del personal entre las órdenes está accesos vasculares, ojalá 2 y ojalá que sean de buen calibre, porque si fuera algo hipovolémico pues tendríamos que usar la vena para transfundir también. Las tomas de muestras de laboratorios, que no nos pueden faltar si las tenemos disponibles según el nivel de atención donde nos encontremos. Gases arteriales, un hemograma, unos electrolitos, son como lo que no te puede faltar, y una función renal. Súper importantes esos 4 exámenes como lo más básico que podemos tener. Sigue esa reanimación, volvemos a verificar el pulso. Si seguimos en uno desfibrilable, damos una nueva descarga. Se administra la adrenalina cada 3 a 5 minutos. Vamos a pensar ahí ya que la segunda descarga vamos a asegurar vía aérea. Iniciamos la capnografía, iniciamos la secuencia rápida de intubación y seguimos verificando si está aún en desfibrilable. Seguimos haciendo las descargas. Nuevamente un RCP de buena calidad, masaje cardíaco de 2 minutos. Y empezamos, ya debemos en este momento saber si tenemos o no tenemos causas reversibles. Y ya ahí es donde entra nuestro segundo medicamento, que es la amiodarona, 300 miligramos. Continuamos en ritmo desfibrilables, entonces pues en este caso, si es una taquicardia ventricular, pues sabemos que se tiene que desfibrilar. Ahí se va a continuar, ahí vamos a continuar con el RCP hasta cuando ya el médico considere, pues en este caso, que es momento de dejar o proseguir. ¿Qué nos va a hacer pensar en eso? El tiempo que llevamos en la reanimación. Recuerden que si de pronto tenemos ya visto que tenemos un daño cerebral por hipoxia, es súper importante tener el espacio para no encarnizarnos con nuestro paciente, sino
tener el momento para retirarnos. Recuerden que en medicina, en salud, en enfermería, el procedimiento más exitoso es el que no forzamos. El procedimiento más exitoso es el que tomamos la decisión a tiempo de sacar nuestro paciente o de entregarlo o de sencillamente decir hasta aquí voy yo, no pude hacer más, pero tampoco nos podemos encarnizar con un paciente porque los daños neurológicos no van a ser reversibles y no le vamos a entregar al paciente a su familiar porque es una carga económica, es una carga familiar y ya no va a ser su mismo familiar. Entonces siempre tenemos que sopesar y tratar de integrar en ese momento qué tanto daño pudo haber sufrido mi paciente en el momento en el que estuvo sin oxígeno tanto tiempo. Por eso es que para mí es súper importante, paciente en paro, de una vez estar muy pendiente de la vía aérea y tan pronto sea necesario hacer la intubación neurotraqueal, iniciar esa secuencia rápida de intubación, porque eso es definitivamente, eso nos va a salvar la vida. O por lo menos va a salvar un gran tejido cerebral. Y recuerden entonces, seguimos con los ritmos no desfibrilables, solamente vamos a iniciar el RCP. Si estoy en un ambiente hospitalario, no olviden, ustedes cantan el código azul. En referencia a lo que nos decía nuestro compañero en la clase pasada, todos nosotros, personal de salud, tiene algo que se llama ética y un compromiso legal. Desafortunadamente, los egos en todas las profesiones existen, pero en esta existe uno más grande. Y pues sencillamente cada uno tiene que hacer lo que a su juicio y a su ética deben hacer. Entonces, lo que dice el algoritmo de la AJA es, entre antes se inicie el masaje cardíaco, mejor. Entonces, yo tengo que cumplirle a mi paciente, porque yo me debo a mi paciente, y la persona que está a cargo y que se dio cuenta, cantó el paro, inmediatamente arrancó el minuto 0 de la reanimación. Las cosas que vengan después las asumiremos, pero tendremos la conciencia tranquila de que hicimos lo que teníamos que hacer. Y la legalidad de que en el momento en que usted se le pare un juez al frente, el juez nunca le va a decir, ¿usted por qué inició RCP sin autorización? Pero sí de pronto te puede decir, si usted cantó el paro, ¿por qué se demoraron 40 segundos en iniciar esa reanimación? Si usted estaba al lado del paciente y estaba formado para hacerlo. Siempre la reanimación, si yo veo que ese procedimiento va a ser largo, estar en un constante cambio. El cambio, el que me releva para poder descansar. Si ya estamos en un no desfibrilable, ya sabemos que los medicamentos, tan pronto tengamos la vía venosa pues tomada, pues sencillamente se deben iniciar, porque es el protocolo de así se debe hacer. Y igualmente acá, los medicamentos, los bolos de los líquidos, súper importante. Recuerden que el bolo de líquido no solamente me previene la hipovolemia, sino que también pues va a estar muy relacionado a los estados acidóticos y va a estar muy relacionado a tratar de salvar a nuestro paciente. Cuando tenemos acidosis, cuando tenemos de pronto otras patologías, las hipovolemias, y son súper importantes, que pueden llevar también a ayudarnos, porque si aumento la volemia, el volumen de la sangre dentro de los vasos arteriales, lo que yo voy a hacer es que también cuando yo estoy haciendo la reanimación va a ser más rápido que llegue. Tenemos que tener cuidado con la hemodilución, sí. Sin embargo, en reanimación decimos que aproximadamente vamos con 5.000, 6.000 de líquidos como tope para empezar a pensar en otra cosa. De todas formas, si no hay un choque hipovolémico que esté cantado, pues básicamente no tendríamos por qué llegar a los 6.000 ni a los 5.000, ni tampoco tendríamos por qué llegar a una transfusión sanguínea. Pero cuando tenemos pacientes de trauma, sí hay que tener muy presente eso, porque si el paciente está perdiendo sangre, si yo por cada compresión que yo haga voy a seguir haciéndolo perder sangre. Entonces tengo que pensar en aumentar la volemia, ¿listo? Son como datos así como random de esa parte. Y los ritmos de paro. Yo entiendo que esa parte del electrocardiograma para todos es como, para nosotros como médicos es compleja. Muchos médicos, la interpretación de un electrocardiograma de alta calidad es bastante difícil. Gastamos gran parte de nuestra academia queriéndolos identificar. Sin embargo, pues se hace muy importante, de verdad, que hagamos todo el esfuerzo. Hay libros muy bonitos como El arte de leer el electrocardiograma, que son libritos pequeñitos, y vienen con casos clínicos, porque pues además las patologías cardíacas, las arritmias cardíacas son muchas, y pues tienen su patrón y tienen sus leyes para
para identificarlas, y son patrones que pues debemos tener muy presentes, sobre todo los más importantes. Entonces, en paros cardíacos, estos son como los más importantes, pues son los más importantes para tener en cuenta, para saber si tengo que hacer descarga o no, o si tengo que pasar solamente a hacer el masaje manual. Escucho las preguntas que tengamos del día de hoy. Profe, yo te quería preguntar, ¿cuáles eran los 4 exámenes que me decías que no le escuché muy bien? Entonces quería saber cuáles eran los 4 Sí, exámenes. claro que sí. Súper importante que cualquier paciente en una sala de reanimación tenga un hemograma, Hemograma, unos electrolitos, unos gases arteriales gases arteriales, y una función renal. función renal. Perfecto. Eso es Muchas como lo gracias. básico, pues, que tenemos que tomarle a nuestro paciente. Y ¿Listo? eso es Porque, como pues, lo más vital cuando está en una sala de reanimación. para mí los más importantes son esos 4. Bueno, por lo menos aquí en Colombia, Carlos, tenemos situaciones por lo menos que en los primeros niveles de atención no hay gases arteriales, ¿cierto? Entonces, pues ni modo. Un paciente en un primer nivel con una reanimación compleja es un paciente con un alto riesgo de mortalidad. ¿Qué tenemos que hacer en un primer nivel de atención? Pues como tenemos organizado nuestro sistema de salud, es un paciente que yo trato de estabilizar inmediatamente, es un paciente que le aseguro la vía aérea como primera opción y me lo monto de una vez a la ambulancia a donde lo más cercano que yo tenga, que sea así sea un segundo nivel, que me puedan ofrecer algo más de lo que yo le puedo dar a mi paciente. ¿Cómo me voy a ir yo con ese paciente? Claramente tiene que haber un kit organizado de parada cardíaca, con los medicamentos, que eso sí no pueden faltar porque así sea un primer nivel, tiene que haber un carro de paro. Y ya lo llevo intubado. No voy a sacar mi paciente sin entubarlo. Yo no puedo nunca sacar un paciente de ningún nivel de atención sin asegurar la vía aérea. Porque pensar en asegurar la vía aérea en una ambulancia es una locura. De pronto el masaje cardíaco sí lo vamos a dar. No va a ser de la mejor calidad, pero lo vamos a dar. Pero la vía aérea en una ambulancia es algo nefasto, o sea, es algo donde podemos generar lesión, donde vamos a demorar mucho tiempo. Entonces, siempre antes de subirse con su paciente, si su paciente va clínicamente enfermo y va como para entubarlo, uno primero asegura la vía aérea. Y pues, esos son como los más importantes. Depende de lo que me digan esos exámenes, pues yo tengo que ir orientando la causa. Pensar en una radiografía de abdomen, en una radiografía de tórax, porque yo tengo que ir pensando que en el cuidado posparo yo tengo que atacar la causa. Entonces, si a mí me entregan unos gases arteriales de una y me dicen está en acidosis respiratoria, ¿será que tiene una neumonía? ¿Será que tiene una falla cardíaca descompensada? ¿Un edema pulmonar que me está generando esto? Entonces tengo que ir como correlacionando muy bien qué diagnósticos tengo en mi paciente con lo que le pedí. Si yo tengo una hemoglobina muy baja, ¿qué está pasando? Si yo tengo un potasio alto, si tengo unos electrolitos que se encuentran directamente asociados a una falla, mirar. Si es el riñón el que me está fallando, mirar. Entonces son cosas que se deben que ir haciendo a la par, es por eso, porque cuando el paciente se encuentra directamente ya en el cuidado posparo, yo tengo que atacar la causa, o si no me va a volver a entrar en paro. Hay que tener mucho cuidado, por lo menos en las inducciones de las sedaciones. A veces sedamos los pacientes para algunos procedimientos como corrección de luxaciones y cosas así, y hay que tener muy en cuenta los signos vitales previos del paciente y correlacionarlos con su historia clínica. En ocasiones, si yo tengo un paciente con hipertensión y lo tengo con dolor, pero la tensión arterial me dice que está normal, yo ya tengo que pensar que mi paciente está hipotenso, porque el dolor me va a generar hipertensión. Y si yo me le voy con toda la sedación, es un paciente que no se va a revertir y que me va a entrar en paro. Y ese paro para que salga un paciente es muy complejo, porque además de que está sedado, no está respondiendo y pues su sistema simpático está off. Entonces, son condiciones también a veces intrahospitalarias, que por eso es que ahora las sedaciones en este país las tiene que hacer un anestesiólogo, tiene que estar ahí, proteger la vía aérea, y ya las sedaciones dejaron de ser una cuestión de rutina por parte de medicina general, porque pues esto ha traído bastantes problemas a muchos pacientes. ¿Más preguntas? Listo, profe, muchas gracias. Me quedó Para clarito servir. todo. Esta clase la podemos
ver de nuevo en el enlace. Sí, claro que sí, esta clase también queda grabada, todas quedan grabadas, tengo entendido. Todas quedan grabadas. Bueno, hay que repasarla bastante. Claro que sí. Es Profe, una práctica. pregunta. Dime. Profe, una pregunta. Cuando el paciente entra en asistolia, ¿cuántos ciclos se deben dar o cuánto tiempo de reanimación para decir que ya, pues que ya no hay nada que hacer? Si el paciente te entra a ti en asistolia en un ambiente hospitalario que tú ya conoces el tiempo que lleva en paro, yo personalmente me voy máximo a un proceso de reanimación de 25-30 minutos, entre que, bueno, tú lo haces 2 minutos, revisas ritmo, bueno, ahí se pasa como otro minuto, y más o menos me voy a eso. Ya después de ahí hay daño neuronal, o sea, es irreversible. Ya por más de que yo le haya dado la mejor RCP, va a haber daño neuronal. Entonces yo personalmente, eso ya es muy a libre albedrío. No deben ser, sí, menos de 5 o 6 ciclos, no deben serlo, porque pues tienes que darle chance a tu paciente de que salga. Pero, y también hay que mirar las condiciones clínicas, ¿no? Si yo voy a reanimar un no reanimable, que a veces, lo que yo les decía en la primera ocasión, ¿no? Llegar uno como médico, es importante decirle al paciente, al familiar, bueno, sé qué espera de mí, si su paciente, un Bartel 0, lleno de heridas, de pronto por úlceras por presión, que toca, ya lleva 3 hospitalizaciones este año por neumonías o por infecciones urinarias o por una fragilidad de un adulto mayor, ya un compromiso, sus escalas de funcionabilidad. Oye, yo siempre les digo como que la misma frase mía favorita en ese momento es: con el mismo respeto que recibimos la vida, tenemos que despedirla. Y el encarnizamiento terapéutico se tiene que parar. Tenemos que parar, y también tenemos que, como profesionales, tener que decirle al familiar y al paciente, porque uno entiende que es un momento de egoísmo humano, decirle, oye, piénsalo, esto es lo que él quisiera. Has que hacerle entender, porque hay muchos pacientes que creen que tú los reanimas y los dejas ahí. Entonces, que todo paciente reanimado va para una unidad de cuidado intensivo, que todo paciente reanimado va a ser entubado para asegurar la vía aérea. Y son cosas que hay que hablarlas con el familiar, hablarlas no en el momento que pasan. El paciente hospitalizado, como médicos de los servicios, tenemos que comprometernos a generar un vínculo de comunicación y serles muy claro con lo que se les dice, o sea, serles muy claro con la información que se les da acerca del estado actual de su paciente y de cómo podría ser el escenario si yo lo reanimo, porque eso es súper importante. ¿Listo? Doctora, Gracias, una pregunta. señora. De todas maneras, cuando uno ve el familiar que está como que no lo quiere soltar, no lo quiere dejar ir, hablar con el psicólogo, pedirle una atención psicológica a esos familiares, que ellos saben que sus familiares en cualquier momento van a entrar en paro, que en cualquier Sí, momento pero pueden... mira que eso es algo que tenemos que tenerlo con tiempo, porque tú no vas a llamar al psicólogo con la institución a las 11 de la noche cuando te haga el paro. Entonces, No, por yo eso es digo que sí. con el paciente hospitalizado, doctora. Sí, Con el claro, paciente el ya paciente hospitalizado, exactamente, el paciente hospitalizado, de eso se trata también, de familiar nosotros una que atención recibir esta integral, ayuda. Sí, identificar todas esas situaciones que pues podrían llegar a pasar, para que pues se puedan prever con tiempo. Yo tengo la sana costumbre de que siempre que tengo un paciente que está clínicamente enfermo, con o sin signos de alguna cosa, yo pido valoración por psicología tanto para el paciente como para el familiar, porque es importante. No, es lo más recomendado para ellos, porque ellos no aceptan a veces y ven al personal como Es que muy difícil. no tienen corazón, no tienen corazón, no tienen corazón, a ellos no les importa, no les duele porque no es su familiar. Exactamente. Eso es lo que dicen. Bueno, la próxima sesión entonces nos vamos a ver con la parte de manejo de la vía aérea. Algunos videos que les voy a traer acerca de la compresión de buena calidad y del manejo del DEA y del manejo del cardiodesfibrilador, porque son importantes. Entonces nos vemos el día de mañana. Vemos. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión: brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua.
Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.